Soluciones Profesionales Torres, capacitación personalizada para tu empresa, presenta al licenciado Mario Ríos Saldaña. Egresado de la licenciatura en Derecho en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente, ITESO Guadalajara. Responsable de la práctica de solución de controversias y litigio fiscal de la firma Garrigues México. Ha sido ponente en diversos colegios de contadores públicos regionales y asociaciones empresariales. Es autor de diferentes publicaciones en revistas especializadas nacionales e internacionales y fue director de tesis para el grado de licenciatura en el ITAM. Es miembro de la Comisión Fiscal de la Cámara Española de Comercio y participa como invitado en la Comisión Fiscal Nacional del Instituto Mexicano de Contadores Públicos. Actualmente forma parte del consejo editorial de la revista Desafíos Empresariales. Démosle la bienvenida al licenciado Mario Ríos Saldaña. Bueno, antes que nada, muchas gracias a Orlando, al instituto, a todo el equipo por organizar este magnífico evento. Y muchas gracias a la maestra Fernanda, al maestro Eduardo por dejarlos un poco asustados, a ver si me ponen así un poquito de atención. La pregunta ahorita era, derivado de los créditos fiscales, ¿se puede determinar la comisión de algún delito? Y decían, pues depende, ¿no? Pues existe posibilidad. ¿Por qué no mejor vemos en esta ocasión cómo intentar evitar llegar a esos extremos? ¿Cómo intentar evitar a los créditos fiscales? Yo, siendo particularmente litigante, siempre digo, pues intentemos mejor ni siquiera llegar al litigio. ¿Por qué? Porque pues hemos visto que cada vez se vuelve más complicado este tema, ¿no? Y por ello, cuando me invitaron a dar esta charla, inicialmente se trataba de compliance, que es básicamente el cumplimiento de las obligaciones tributarias. Y lo veo perfecto, solo que creo que, y ahorita lo decían muy bien, ¿no? La ley a lo mejor no es suficientemente clara en ocasiones y determinar qué tipo y cómo cumplir las obligaciones que te imponen no siempre es fácil. Por eso es importante saber gestionar los riesgos que tomamos cada que determinamos cómo cumplir, cuándo cumplir y en qué manera y en qué medida cumplimos estas obligaciones fiscales. Entonces, por eso añadimos la gestión tributaria. Decía ahorita Eduardo que lo que le importa a la autoridad es recaudar. ¿Qué tan cierto es esto? Bueno, cifras reportadas por la autoridad de los últimos 7 años demuestran que es notoria el incremento en la recaudación. Estas son cifras que reportan en los periodos de enero a agosto de cada uno de los últimos 7 años y es impresionante ver cómo ha venido incrementándose la recaudación, sobre todo si tomamos en cuenta que no ha habido una reforma fiscal sustancial, no ha habido una reforma que realmente detone un motivo del por qué el crecimiento natural de la recaudación. Ahora, ¿qué me llama más la atención? Bueno, de entrada, importante tomar en cuenta, estas son, como decía, cifras a agosto de cada uno de los años. Para 2025 en la Ley de Ingresos se preveía una recaudación de 5.2 billones de pesos. Para 2026 esa recaudación se estima que va a ser de 5.8 billones. Es decir, todavía va a haber más recaudación el siguiente año, aún con la reforma, que es una reforma mucho más procesal, como ya venían compartiendo en la ponencia pasada. Ahora, ¿qué es importante? Que empecemos a darle lectura a este contexto. Todo este contexto es necesario analizarlo para ver qué tanto vamos a ser sometidos a la fiscalización por parte de la autoridad. De estos casi 3.7 billones de pesos, lo que la cifra de la autoridad dice es que de estos, solo 2.6 billones han sido recaudados de manera voluntaria por los contribuyentes. Eso quiere decir que 1.1 billones de pesos son recaudados a través de medidas, ya sea de facultades de gestión, de comprobación o de cobro. Esto es una cifra relevante y desde un punto de vista como país un tanto escandalosa, porque normalmente la tendencia de países desarrollados es una proporción 80-20 más o menos, es decir, 80% de un cumplimiento voluntario de los contribuyentes y solo 20% es a través de los mecanismos coercitivos de las autoridades. Ahora, no podemos simple y sencillamente ver a la autoridad como un ente recaudador, sino hay que reconocer su eficiencia. Muchos de aquí forman parte de empresas, ya sea que sean empresarios o formen parte de sus equipos legales, de impuestos, financieros, entonces saben cómo son las métricas de medición en cuanto a la eficiencia. La autoridad, por cada peso que por cada peso que gasta, recauda 220.7 pesos. Es una máquina de eficiencia recaudatoria. ¿Y cómo han logrado conseguir este éxito?
pues lo ha conseguido a través del uso naturalmente de sus facultades de comprobación, pero mucho más en los últimos años con sus facultades de gestión. Para nadie aquí hablo en temas desconocidos y digo que las cartas de invitación son un esquema exitosísimo. La restricción de sellos y su posterior cancelación igualmente han sido uno de los mecanismos que les han otorgado la posibilidad de recaudar de manera muy rápida, muy eficiente y sin tener que gastar ni capital humano, porque hacen un cruce muy rápido, te lo mandan y te dicen detecté estas inconsistencias y te corriges, o empezamos a ponernos más serios, ya sea con la restricción de sellos o inclusive pues siempre esta amenaza de temas penales que ya nos hablaron hace unos momentos. Ahora, ¿a quién va dirigida esta fiscalización? ¿Quiénes son las personas objeto de fiscalización? Si vemos, la tabla es muy clara, ¿no? Los más de 66 millones de contribuyentes activos que están en el padrón hasta el cierre de 2024, según el último informe que está publicado en la página de internet del SAT, que es un informe trimestral y el último está hasta diciembre del 2024, de esos más de 66 millones, el 0.02% son los grandes contribuyentes, es decir, 16,000 grandes contribuyentes, y ellos contribuyen en el 52%, es claro, y ahora empezamos a entender por qué siempre está en boca de las mañaneras que van a ir tras los grandes contribuyentes, porque entendemos ahora los planes maestros que publican anualmente siempre están refiriéndose a cuáles son los planes de fiscalización para grandes contribuyentes, porque ahí está el 52% de la recaudación. Después siguen las personas de sueldos y salarios, que son el grueso de la población. A pesar de ser a pesar de ser el 78%, por mucho la mayoría, contribuyen un 25%. El resto son las personas morales, las empresas, y aquí empezamos a ver que están pues, todos los que solemos atender, los que somos asesores o en donde pertenecen los que están en ese sector empresarial. Ellos contribuyen un 20%. Y las personas físicas, a pesar de ser un porcentaje no tan bajo, es decir, el 18%, contribuyen un 3%, solo un 3%. Y desde aquí empieza el tema de gestión tributaria. ¿En qué sector quieres pertenecer? ¿Qué tanta presencia de fiscalización quieres tener? Unos dirán, no, pues yo quiero estar en este pequeñito. Sí, nada más que normalmente pues también los ingresos y los modelos de negocio pues no son comparables con los grandes contribuyentes que tienen más de 1.900 millones de ingresos anuales. Y bueno, una vez que vimos un poco ese contexto, creo que ahora sí es importante ver cuáles son las principales obligaciones, cómo se da en la práctica, qué son lo que las autoridades suelen cuestionar. Para efectos de este material, que es un mero material de apoyo, tomé como base el manual de cumplimiento que publicó Prodecon este año. Trae una serie de obligaciones formales y que analiza, pero desde luego pues, le complementé con algunas ideas propias, y mi intención en este punto es que si alguien quiere complementar, por favor siéntase libre de comentarlo, vamos haciendo esto más enriquecedor. Las preguntas creo que esas sí las dejaría hasta el final, pero si alguien quiere complementar con alguna experiencia o alguna vivencia, por favor, bienvenidos. Todo empieza, vamos empezando a hacer un breve repaso desde que inicia una empresa hasta cuando finalmente se liquida. ¿Cuáles son las obligaciones a grandes rasgos que tendría que estar cumpliendo? Y por disposición de tiempo, pues haré referencia obviamente a las más relevantes, no podría cubrir todas. Vamos pensando que mi buen amigo Luis y yo vamos a querer invertir. ¿Qué es lo primero que tenemos que saber? Pues, ¿qué queremos hacer, no? ¿En qué queremos invertir? ¿Qué negocio queremos poner? Y, importante, ¿cuánta lana le vamos a meter? ¿Cuánto capital le vamos a meter? Desde ahí ya empiezan cuestiones básicas y elementales que tenemos que asegurarnos de que se realicen correctamente, porque de lo contrario más adelante van a venir los dolores de cabeza. Y yo suelo decir, mucho del cumplimiento o alguna parte del cumplimiento de las obligaciones tributarias ni siquiera están en el Código Fiscal. En este caso yo les diría, creo que me salté una. Perdón, ya estaba en esta parte. Las obligaciones fiscales empiezan, como decía, y ni siquiera son cuestiones que estén propiamente dichas dentro del Código Fiscal. Hay cuestiones que están inclusive reguladas en la Ley General de Sociedades Mercantiles. ¿Cómo qué? Bueno, en el libro hay diferentes libros societarios que te piden esta legislación, incluidos, por ejemplo, el libro de acciones, el libro de actas de asambleas, las de variación de capital y demás. ¿Qué tiene esto de importante? Como decía, bueno, vamos poniéndonos de acuerdo.
¿Cuánto capital le vamos a invertir? No, pues no sé, 50,000 y 50,000, perfecto. Vamos a constituir a la empresa. De entrada, es importante que sepamos que el acta constitutiva y las actas de asamblea, tratándose de fusiones, escisiones, aportaciones de capital, reembolsos de capital, las constancias de distribución de dividendos, todos estos documentos forman parte de la contabilidad, están incorporados dentro del artículo 30 del código, y es específico que la regla que todos conocen de que la contabilidad se debe de conservar por 5 años no es aplicable para estos documentos. ¿Por qué? Porque se tienen que conservar durante la vigencia de toda la sociedad. Mientras esté viva la sociedad, se deben de conservar estos documentos. Y muchas veces empiezan los dolores de cabeza. Ya aportamos el capital, pero ¿qué tenemos para soportarlo? El propio código te dice que debes de tener, tratándose de aumentos de capital, una serie de disposiciones. ¿Cómo fue el aumento de capital? ¿Fue numerario? Perfecto. Si fue con liquidez, se tiene que contar con los comprobantes, es decir, los estados de cuenta bancarios. Oye, ¿fue en especie? Ok, aparte tienes que contar con los avalúos. Oye, ¿fue con la capitalización de pasivos? Si fue con la capitalización de pasivos, aparte, tienes que tener la certificación de esos pasivos para ver que son reales. Y estos documentos son importantes porque me ha tocado ver que de manera posterior las empresas quieren realizar reembolsos de capital y llega la autoridad y ¿qué les dice? Demuéstrame que tenías cuca suficiente para ese reembolso. Ah, perfecto, te doy un papel de trabajo con la determinación de la cuca que viene desde el 90, el 80, qué sé yo. Oye, nada más que no me estás demostrando que efectivamente se hayan pagado esas aportaciones, y ya empiezan los problemas. Hoy en día está de moda para las autoridades cuestionar cuca, cufin. Ojo con eso porque estos documentos sí son requeridos por las autoridades. Perfecto, y ya luego pasamos, ya decidimos cuánto le vamos a meter, cuánta lana le vamos a meter a nuestro negocio y lo soportamos bien. Ahora, ¿a qué nos vamos a dedicar? El objeto social. Esto es muy importante también tenerlo bien estructurado, bien pensado, qué vamos a hacer, porque, para nadie es sorpresa que una de las formas más fáciles de estar cuestionando operaciones para la autoridad es decir simple y sencillamente que no era estrictamente indispensable para el desarrollo del negocio. ¿Y por qué es importante entonces tenerlo estructurado? Porque si no está contemplado dentro de su objeto social, la autoridad tiende a querer rechazar las diferentes deducciones, que es una postura debatible porque dentro del alcance de estricta indispensabilidad no solo es el desarrollo natural de tu empresa, sino todos los gastos necesarios para operar, pero eso es un tema debatible. Pero luego tampoco podemos caer en lo que antiguamente se hacía de objetos sociales de 3 páginas que cubrían absolutamente todo. ¿Por qué? Porque también el exceso es malo, tenemos que ser muy concretos en qué queremos ser. Todos aquí somos conscientes de que hace un par de años estuvo la reforma laboral fiscal y en consecuencia se prohibió la subcontratación. Hoy en día, si quieres realizar la contratación de servicios especializados, esos servicios especializados deben de prestar servicios que no estén vinculados con tu objeto social. Entonces, si tenemos un objeto social amplísimo, puede que nosotros mismos nos estemos metiendo el pie para que no o puedan ser cuestionadas algunas de las deducciones que vamos a tener a lo largo del ejercicio. Entonces es importante que el objeto social esté bien estructurado. A manera de ejemplos, hubo un caso, yo soy orgulloso tapatío y desafortunadamente hubo un caso en donde la autoridad en Jalisco le negó el acreditamiento de los servicios legales a una de las empresas. Y su argumento fue porque dentro de su objeto social no estaba la realización de servicios o la contratación de servicios legales. Claramente creo que eso ya sería llegar a los absurdos, pero para eso es la gestión tributaria. Tenemos que ser muy inclusive evidentes de saber que nos puede estar cuestionando la autoridad para efectos de anticiparnos y ver cómo estructuramos y ir dejando todo en orden ante el caso de una posible revisión. Les comento otro de los casos también. Había una compañía holding y se dedicaba dentro de sus otras actividades a realizar préstamos a sus partes relacionadas. ¿Qué dice la autoridad? Oye, dentro de tu objeto social no está concretamente el que tú solicites préstamos para bajar recursos. Sí para otorgar, pero no para solicitarlo. Y le cuestionó la deducibilidad de los intereses pagados. Claramente, insisto, todas estas son cuestiones que creo que ya es un poco en exceso, pero sepamos que son parte del riesgo y entonces tenemos que ser muy incisivos en cómo estructuramos nuestro objeto social. Ahora, ya nos pusimos de acuerdo,
cuánto cuánto dinero vamos a invertir y qué vamos a hacer. Ahora, ¿cómo nos vamos a repartir nuestra tenencia accionaria? Como le vamos a meter 50 y 50, nos vamos a poner igual, misma tenencia accionaria, 50 y 50. Recordemos que desde hace ya un par de años tenemos que estar reportando y presentando avisos de la estructura accionaria. Cada que haya cambios de la estructura accionaria hay que presentar los avisos dentro del plazo de los 30 días. Socios accionistas e inclusive la disposición dice aquel que tenga control. Esta disposición, recordemos que cuando nació, establecía que si solo había una modificación dentro de la tenencia accionaria, es decir, son los mismos accionistas, pero solo cambia su porcentaje de participación, no era necesario presentar el aviso. Eso venía en las preguntas y respuestas del SAT. Este criterio ha venido modificándose y ya su criterio actual es que cualquier cambio de porcentaje accionario también da lugar a la presentación de este aviso. Adicionalmente, desde ese momento hay que tomar en cuenta que los notarios hoy en día están obligados a la identificación de los beneficiarios controladores. Tampoco creo que es novedad para nadie decirles que como parte de la contabilidad hay que tener identificados a los beneficiarios controladores, las personas físicas que tienen el control real. ¿Cuáles son los parámetros a grandes rasgos de un beneficiario controlador? Son 3 y va por orden. ¿Cuál es el primero? Que tenga efectivo control, que tenga un beneficio real. Segundo, que tenga directa o indirectamente dirección, que tenga la posibilidad de estar dentro de la toma de decisiones. Si no es posible la identificación de estos dos, ahora sí tendríamos que ver si tendríamos que nombrar al administrador único o al consejo de administración. Importante, cada que haya un cambio o que exista un nuevo beneficiario controlador o exista una modificación, se tiene que recabar la información dentro de los 15 días posteriores y a solicitud de la autoridad habrá que proporcionarle esta información. Es decir, hay que tener guardadita esa información porque si llega la autoridad y nos lo requiere, tendremos un plazo de 15 días para proporcionársela. Ahora, ya nos constituimos, perfecto. Vámonos al RFC, tenemos que ir con la autoridad para registrarnos. Cuando nos registremos, ¿qué va a pasar? Bueno, de entrada tenemos que elegir sobre qué régimen vamos a tributar. Ya veíamos cuáles son los tipos de contribuyentes más fiscalizados unos más que otros. Entonces, desde ese momento, pues ya sabríamos a qué nos vamos a estar enfrentando. Pero, ojo, la inscripción, ahorita hablábamos de la reforma, sufre una pequeña reforma. Se está incorporando la facultad para que las autoridades rechacen la inscripción a aquellos contribuyentes que tengan como socios o accionistas y que alguno de sus socios o accionistas esté listado dentro del artículo 69B, es decir, que sea EFOS, dentro del 69 bis, que haya transmitido pérdidas indebidas. También, y ojo, te dice que no haya desvirtuado el procedimiento del 17H bis, es decir, de la restricción temporal de sellos. Y eso nos amplía ahora sí mucho más el universo de contribuyentes que pueden estar aquí, es decir, socios o accionistas que probablemente no tengan la posibilidad de inscribir una nueva sociedad. ¿Por qué? Porque dentro de la restricción de sellos, dentro de este procedimiento del 17H bis, están unos varios tipos y supuestos en los que puede proceder, incluidos cuando tengas estas inconsistencias a juicio de la autoridad o que no empate lo facturado con lo declarado, y si no logras desvirtuarlo, luego puedes tener problemas para constituir una nueva empresa. Adicionalmente te dicen, no puede o se puede restringir la posibilidad de inscribirlo para aquellas personas que estén dentro del listado de los listados del 69. ¿Cuáles son estos? Que tengan créditos fiscales firmes, que tengan créditos fiscales no garantizados, etc. O sea, hay varios supuestos nuevos en donde te pueden restringir ahora la posibilidad de estar inscrito. Perfecto, ya nos inscribimos. Ahora, hay una serie de obligaciones formales que hay que cumplir, que hay que atender. Tener el buzón tributario activo, tener los medios de contacto, firma, constancia de situación fiscal. Verificación de domicilio, este es importante, recordemos que el 10 de código te dice que para las personas morales el domicilio fiscal es donde se tenga la administración principal del negocio. ¿Por qué esto es importante? Porque si no se cumplen con estas obligaciones, luego se puede considerar que no se presentó correctamente el aviso y esto da lugar a distintos tipos de supuestos. Te pueden considerar como no localizable, etc. Esto es uno de los supuestos de entrada que te da luego la posibilidad, es uno de los supuestos para estar dentro del 69B o otro tipo de posibles sanciones, ¿no? Entonces es importante tener bien verificado el domicilio.
Identificación de las disposiciones. Esto lo puso Prodecon como parte de las obligaciones formales y lo dejé precisamente, hablaban ahorita hace unos momentos respecto de si la materia tributaria forma, dentro de la materia tributaria están inmiscuidos o no derechos humanos. Bueno, pues Prodecon señaló dentro de los múltiples disposiciones legales que hay que estar cuidando y observando, precisamente tratados internacionales. Está el Pacto de San José, entre otros. Entonces, retomo el comentario que hacían respecto de si es o no susceptible de cuidarse los derechos humanos en materia fiscal. Habla también de la opinión de cumplimiento. Recordemos que si vas a contratar con gobierno, forzosamente tienes que tener la opinión de cumplimiento positiva y si no, se restringe tu posibilidad de estar en contratación con gobierno. Como parte de esto, añadiría que ahora con motivo de las reformas te van a poder pedir al momento en el que se te vaya a notificar la orden de visita, que va a iniciar la facultad de comprobación, los datos de contacto del administrador único o el representante legal. Y te dice que adicionalmente cada que haya una reestructura de ese órgano se le tiene que estar informando a la autoridad. Si no le proporcionas esa información, se entiende que renuncias a tu derecho de que te sean comunicadas las observaciones que antes eran antes del oficio de observaciones o la última acta parcial, ahora pasa la reforma a ser después, 10 días después, pero se entiende que renunciarías a este beneficio. Ahí como parte, era común antiguamente que la autoridad no te informara este derecho. Hubo varios contribuyentes que dijeron que eso era una violación procesal y se dijo sí es una violación procesal, pero debe de ser para efectos de reposición de procedimiento. Bueno, se entiende que si no compartes esta información ahora, renuncias a tu derecho, como esto como parte de tus obligaciones formales. Después, bueno, ya nos constituimos, ya estamos inscritos, ya estamos listos para operar. ¿Qué sugiere Prodecon de tomar como parte de tus obligaciones de tu compliance tributario? Te dice, oye, hay que identificar los procesos estratégicos, operativos y de apoyo. Básicamente, ¿cuál es tu modelo de negocios? ¿Qué sugiere Prodecon aquí? Prodecon sugiere que tengamos una identificación clara y poder explicar claramente a las autoridades cuáles son los procesos productivos, tus canales de distribución, tus alianzas estratégicas. Esto con la finalidad de identificar el valor que aporta la organización y visualizar la forma en cómo se generan los ingresos y el manejo de costos o gastos. Suena muy bonito, pero ¿qué es esto? Pues básicamente lo que te quiere decir Prodecon es que tienes que estar informando de manera generalizada todo tu proceso. Tienes que tener documentación de todas las etapas que van surgiendo con motivo de la prestación de los servicios o la producción que tú realices. Ahora, ¿cómo funciona? Vamos a aterrizarlo esto un poco a la práctica. ¿Cuáles son mis recomendaciones o cuáles son algunas cuestiones que veo que suele cuestionar la autoridad, concretamente ya en los modelos de negocios? Primero, es muy típico que si te estás constituyendo necesites financiamiento o en su caso capital. Es decir, ¿cómo vamos a hacer para producir? Vamos pensando que esta empresa que acabamos de constituir va a producir sillas. ¿Qué necesitamos? Pues necesitamos maquinaria, necesitamos mano de obra, necesitamos instalaciones, almacenes, etc. ¿Cómo lo vamos a conseguir? Hay de dos formas. O conseguimos el dinero a través de capital o a través de deuda. A través de capital ya dijimos, necesitamos la aportación y ya dijimos algunas características que requerimos para que sea una aportación de capital que luego sea susceptible de aumentar cuca y en consecuencia reembolsos. Pero si fuera financiamiento es la deducción de los intereses es uno de las deducciones más cuestionadas por las autoridades porque en el pasado se prestó mucho a abusos. Muchas de las empresas se constituían esquemas de financiamiento que no necesariamente eran reales a juicio de la autoridad, sino que solo encubrían la distribución de dividendos a través de intereses. Entonces se constituyeron una serie de reglas antiabusos específicas para materia de intereses. ¿Cuáles son las principales? En el artículo 11, fracción quinta, tenemos una relevante y que la autoridad le gusta mucho utilizarla, que es los créditos respaldados. ¿Qué son los créditos respaldados? Bueno, te dice que básicamente los intereses que provengan entre partes relacionadas pueden ser cuestionados o pueden ser recaracterizados a dividendos siempre que incurras en algunos supuestos. ¿Cuál es una medida que se ha incluido para efectos de poder desvirtuar esta presuntiva? Que tengas garantías. Es decir, lo que busca el legislador en este caso, lo que buscó es que no pudieran hacer ejecutables esas garantías, salvo que exista un incumplimiento de la parte deudora. Si mi parte relacionada me va a prestar dinero y yo no lo incumplo, ahí sí me puede ejecutar las garantías, que podrían ser, no sé, acciones, títulos de crédito, cualquier otra de estas. Pero, ¿qué pasa? Si pueden hacer libre disposición de esas garantías, bueno, naturalmente eso va a encuadrar como un crédito respaldado
y en consecuencia se recaracterizarán esos pagos de intereses, se recaracterizarán a dividendos, y entonces no solo no van a ser deducibles, sino que adicionalmente hay que ver si tenemos CUFIN suficiente para cubrir ese dividendo que se va a distribuir. En el 2022 se incorporó un último párrafo a esta fracción quinta del artículo 11 y señaló, oye, adicional a todas las consideraciones, que son 4 para caer o encuadrar en un back-to-back o en un crédito respaldado, tienes que tener forma de demostrar la razón de negocios de ese préstamo. Si no tienes razón de negocios para la obtención de este préstamo, en consecuencia, te lo puedo recaracterizar nuevamente a un crédito respaldado. ¿Por qué? Porque lo que estaba buscando el legislador con esa reforma fue buscar evitar el sobreendeudamiento. Esto nos lleva a la siguiente, capitalización delgada. No puedes exceder el 3:1 con tu capital. Esto es únicamente aplicable tratándose de partes relacionadas extranjeras. La autoridad dijo, oye, pues estas 2 facultades o estas 2 reglas antiabusos no me son suficientes. Incorporemos la fracción 32 del artículo 28. Vamos limitando la posibilidad de los intereses netos cuando excedan de esta proporción del 20%, de los 20 millones o del 30% del EBITDA fiscal. Creo que ya todo el mundo conoce un poco en qué consiste esta limitación de la deducción de los intereses. Ojo, esta sí es aplicable no solo a partes relacionadas, es a partes relacionadas y terceras también, y no solo extranjeras, aquí también aplica nacionales. Es decir, cualquier tipo de financiamiento es susceptible de caer dentro de estas métricas. Y finalmente, yo les diría, ¿qué suele cuestionar las autoridades? Verifican mucho y recientemente han estado muy insistentes en que se demuestre que el financiamiento se utiliza para los fines del negocio. Si no se utiliza para los fines del negocio, la autoridad pues te dice, pues no se cumple con el requisito de la fracción séptima del 27 y en consecuencia, bye, adiós a la deducción de los intereses. Ahora, ya tenemos el financiamiento suficiente y vamos a empezar a operar. Compramos maquinaria, contratamos personal, compramos, no sé, ponemos cafecito y demás para que nuestros operadores puedan operar naturalmente. Ahí encuadramos en 3 diferentes tipos de erogaciones y de deducciones: gastos, costos e inversiones. Mucha gente les da un tratamiento igual y claramente eso es un error común, pero que puede llegar a ser grave para efectos de cómo estás tributando. Costos, gastos, inversiones llevan sus propias reglas, inclusive son momentos de deducción diferentes. Recordemos que el costo es todo lo que necesitas para la producción, ya sea directa o indirectamente de lo que vayas a hacer. Por ejemplo, en este caso, las sillas. Todo lo que se requiera entra dentro de tu costo y es para efectos de la deducibilidad de tu costo de venta. Recordemos que tiene que estar vinculado con el ingreso y lo vas a poder deducir hasta que tengas un ingreso derivado de la producción. Gastos. Los gastos, conforme a las leyes fiscales, se pueden deducir en el año en el que tengas tu comprobante fiscal. Y finalmente las inversiones. Las inversiones solo se pueden deducir hasta los porcentajes máximos que están dentro del capítulo que inicia en el artículo 31, 34, por ahí están todas las disposiciones y los porcentajes permitidos dependiendo tanto del tipo y la actividad. Y que es importante tomar en cuenta aquí, ¿cuándo se puede deducir? A pesar de que en este capítulo de la ley de renta no existe una disposición clara, llegó a la Suprema Corte un caso que es curioso porque se le determinó un crédito fiscal a una persona moral y le dijo que no era deducible su inversión porque no cumplía con una de las fracciones que te dice que tiene que estar pagado en efectivo. Pero esta fracción analiza cuando realizas pagos a personas físicas y ahí sí te dispone que tiene que estar pagado. Finalmente este caso, como les digo, llegó hasta la Suprema Corte y parte de lo que alegaba el contribuyente era, tú no puedes poner como requisito ese supuesto porque ni siquiera le estoy pagando a una persona física, le estoy pagando a una persona moral, claramente está indebidamente fundado el crédito fiscal. ¿Qué dijo la Suprema Corte? Dijo, sí, efectivamente, no le aplicaba esa fracción, pero ya que estamos analizando este caso, vámonos analizando el 31. ¿Qué te dice? A juicio de la Suprema Corte, para que sea deducible una inversión, tiene que estar efectivamente pagada. Y eso, pues no viene en la ley, pero pues sí viene a nivel criterio jurisprudencial, hay que observarlo, y en consecuencia por eso es relevante tener en cuenta y hacer todo este tipo de charlas, porque pues hay que enriquecernos para saber que no solo leyendo la ley vamos a saber cómo cumplir nuestras obligaciones.
varios cuestionamientos de esto. Oye, ¿y si pagué a plazos una inversión, tengo que pagarla en su totalidad para poder hacer deducible? ¿O con que ya haya pagado el porcentaje anual que me permite la ley, ya lo podría hacer deducible? ¿O si pagué el 50%, solo podría ser deducible el 50% del porcentaje que me permite la ley? Bueno, pues todas estas cuestiones surgen y todas estas dudas van saliendo. Yo en lo particular creo que existen elementos para defender que en la medida en la que esté pagado el porcentaje permitido, tendría que permitirse su deducibilidad. Ahora, importante tomar como punto de partida también, tratándose de inversiones, hay que tomar en cuenta cuál es el monto original de la inversión, el famoso MOI de estas inversiones. ¿Por qué? Porque luego habrá que determinar si es que se llega a enajenar, si hay alguna ganancia o no. Como parte de este monto, tanto la ley de renta como el reglamento dispone que puedes incluir como parte de esa inversión si es que tú, junto con la adquisición, compraste piezas para reemplazar o en su caso los que hayas necesitado gastar para efecto de traerte, no sé, si compramos una maquinaria, los embalajes, el transporte, la fletería, todas estas cuestiones forman parte del monto original de la inversión conforme al reglamento de renta. Ahora, reestructuras, fusiones, escisiones. Si como parte de tus esquemas se encuentra una reestructura, importante recordar que desde 2022 se incorporó, y como decía en código, diferentes disposiciones, por ejemplo en el 14B, en el 22 y demás, se incorporaron disposiciones respecto de que se debe de contar con los documentos para evidenciar la razón de negocios. De lo contrario, sí puede generar, si es que tienes fusiones o escisiones, contrario a lo que dice el 14B, te dirá que sí puede considerarse enajenación y entonces ahí puede volverse complicado si es que tuviste alguna de las reestructuras. También importante tomar en cuenta que, por ejemplo, tratándose de erogaciones, la famosísima materialidad, muchas veces no tenemos algunas ideas de cómo documentarla. Me preguntan muchísimas veces, oye, si ya no tengo nada que recabar, ¿qué hago? ¿Qué busco? Siempre hay algo más que recabar. Normalmente, y yo les digo aquí a mis clientes, si tuviste un gasto y de verdad no tienes nada relacionado con ese gasto, busca algún gasto indirecto. Ponían el ejemplo el otro día en una de las asociaciones. Oye, ¿qué pasa si yo, por ejemplo, me pongo a pintar y tengo un gasto relativo a pintar una pared, pero no tomé fotos, no tengo ningún tipo de evidencia para demostrarlo? ¿Qué harías? Diría, pues bueno, hay que buscar gastos correlacionados con ese. ¿A qué me refiero? Recordemos que la materialidad es un tema de presuntiva y también en consecuencia los criterios recientes hablan de que a través de indicios se puede demostrar la materialidad. ¿Qué haré yo en ese caso? Bueno, no puedo demostrarte que verdaderamente llegó alguien a pintar la pared, pero aparte compré los plásticos que sirven para no manchar, compré una escalera, compré un uniforme, compré brochas. Nadie que quiera comprar una factura va a tener más gastos, lo que quieren es evitarlo. Entonces ahí existen evidencia o indiciaria o existe al menos elementos presuntivos para considerar que sí hay materialidad. Ahora, Prodecon hace un listado interesante de algunas recomendaciones y consejos respecto de qué documentos se pueden aportar para soportar todos este tipo de erogaciones. Están interesantes, digo, algunos me parecen ya un poco excedidos, te dicen que inclusive tienes que tener ternas para la contratación de servicios y demás. No todas las empresas lo hacen. Esto me hace recordar cuando inició este tema de materialidad. La autoridad te pedía incluso hasta la cédula del asesor que te ayudó a redactar los contratos. Hasta ese grado me acuerdo que llegábamos, pero bueno, si tienen por ahí a lo mejor ciertas dudas de qué documentos le pueden solicitar a sus clientes para efecto de documentar, interesante, échense una vuelta por el repositorio de evidencias que sugiere Prodecon. Ya estamos operando, perfecto. ¿Qué hay que tener en cuenta? Registros contables. Como parte del artículo 28 del código te dice hay que tener contabilidad. Y normalmente hacemos caso omiso de la fracción tercera que te dice la contabilidad hay que tenerla en medios digitales. No es lo mismo que la cuarta, que es proporcionarla por medios digitales, sino hay que tenerla. Así que hay que tenerla a la mano. Ahora, normalmente se piensa, bueno, con tener la contabilidad significa tener una serie de documentos. Sí, pero adicionalmente, para efecto, uno de los requisitos de las deducciones, recordemos, es que estén registrados en contabilidad. Si nos remitimos al reglamento de la ley de renta, hay un artículo muy interesante que te dice que esta obligación se entiende por cumplida si la operación se encuentra registrada incluso en una cuenta de orden, es decir, aunque todavía no esté en el P&L,
de todos modos, con que esté una cuenta de orden puede ser suficiente. Pero no seamos omisos en ver el reglamento. El propio reglamento también, cuando te dice qué se integra la contabilidad y cómo se integra, te dice que todas las operaciones deben de estar individualizadas y que sea de forma analítica. ¿Qué es esto? Básicamente te dice que tengo que poder ser capaz de identificar operación por operación, y la contabilidad global no funciona. Si tienen una cuenta contable en donde tengan de forma global su documentación, no les va a funcionar. La autoridad les va a decir que no está correctamente registrado y les va a poder cuestionar las deducciones. Así que individualicemos las operaciones. Ahora, muchas veces me preguntan, y me extraña que ya estando en 2025 me sigan preguntando si tengo que conservar los estados de cuenta. Pues la respuesta es sí, sí forman parte de la contabilidad desde hace ya muchos años y sí los tenemos que conservar. Luego, muchas veces son renuentes o no quieren proporcionar los estados de cuenta porque saben que se puede cuestionar como parte de las facultades de las autoridades. Pueden cuestionar todos los depósitos bancarios y considerar que son ingresos acumulables. Ahí lo que yo les diría es, si no se la proporcionan, la autoridad va a ir con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y se los va a pedir. Entonces, mejor hay que anticiparnos y tener bien identificados esos depósitos bancarios para demostrar su origen y naturaleza, en lugar de no querer proporcionarlo, porque todos nos van a conseguir esa información. Normalmente estamos muy preocupados por los depósitos, tratándose de depósitos bancarios, pero también hay que considerar los egresos, sobre todo si son para demostrar compras. ¿Qué me ha tocado ver recientemente? Las autoridades están diciendo, oye, creo que no estás registrando todas tus compras. Yo no pensaría, ¿por qué no registraría mi compra si finalmente es una deducción? Si por cualquier razón la autoridad llega a concluir que no estás registrando tus compras en la contabilidad, ¿qué es lo que está haciendo? Te dice, voy a considerar el valor de tu compra y adicionalmente le voy a añadir un margen de utilidad. Existen parámetros para decidir, pero vamos pensando que yo comparo que tú tienes un margen de utilidad del 50, que es altísimo, y entonces lo que te haya costado le adiciono el margen de utilidad y eso lo voy a considerar como un ingreso gravable. Entonces, ojo con sus compras, hay que tener identificadas, que estén bien identificadas en la contabilidad para decir que sí están registradas y evitarnos que nos apliquen esta facultad, esta presuntiva. Y bueno, pasamos ya estamos realizando las operaciones, hay que expedir comprobantes fiscales o hay que solicitar los comprobantes fiscales. ¿Cuáles son los más comunes? Creo que todos los conocen: ingresos, egresos, de nómina, los complementos. Consideraciones que creo que hay que tomar en cuenta para efectos de los CFDI de ingresos. Ojo con cómo los expedimos. Si los expedimos como si fuera con código PUE, las autoridades presumen que en ese momento se te pagó y entonces empezamos con las presuntivas de la autoridad y te dice, si no veo que estés acumulando el ingreso de esa factura en ese mes, yo considero que entonces omitiste, por ejemplo, el IVA, que es algo súper común en las cartas de invitación. Y la respuesta más común es, oye, pero no necesariamente, yo lo pude cobrar después, pero es que le pusiste PUE y yo asumo que fue una sola exhibición para juicio de la autoridad es en este momento. Si quieren evitarse ese dolor de cabeza y no reciben en ese momento, pónganle PPD. Es una tontería, o sea, bueno, si finalmente sabes que lo vas a recibir en el mes, sí pónganle PUE, pero si no, pónganle PPD. Esto te va a implicar tener que emitir el complemento de pago, sí, pero de esta manera te vas a evitar que las autoridades te estén cuestionando que omitiste un ingreso o al menos que recibir estas famosas cartas de invitaciones que se reciben por montones, ya lo veíamos. Ahora, temas de CFDIs de egreso, las famosas notas de crédito. Muchas veces las empresas lo que hacen es emitir notas de crédito y las utilizan para disminuir ingresos. Es decir, si tienen alguna devolución, algún descuento, emiten una nota de crédito y netean sus ingresos. Si yo vendí 100 pesos, pero emití notas de crédito por 20, finalmente reporto 80 de ingresos en mis pagos provisionales. Error, o al menos a juicio de la autoridad, esto es incorrecto, porque las notas de egreso tienen la naturaleza de ser una deducción. Es decir, no tendría que servir para disminuir tus ingresos, no los puedes netear. ¿Qué tendrías que hacer? Reconocer los ingresos de 100 y esos 20 llevártelos a las deducciones, pero eso todo te va a implicar hacerlo hasta el anual, no lo vas a poder hacer en los pagos provisionales. Bueno, eso a juicio de la autoridad es lo que se tendría que estar haciendo. Salió un precedente hace no tanto, par de años, ahí analizaba la legislación de 2012, pero creo que es aplicable todavía para hoy en día. ¿Qué creo que ahí te puedes meter en un problema? ¿Qué pasa si ya estás en una facultad de comprobación? La autoridad te va a decir, no,
tuviste que haberme declarado los ingresos por los 100. Ok, te los declaro, pero entonces permíteme presentar en una complementaria incrementando mis deducciones. No, porque ya estás en el ejercicio de facultades de comprobación y no quiero que presentes la complementaria. Oye, creo que ahí sería alegable que claramente existe un perjuicio porque te estarían haciendo tributar sin reconocerte el efecto fiscal de esa devolución, descuento o bonificación. Ahora, los CFDIs de nómina, que es algo que se enfrenta muy comúnmente y lo van a ver en sus cartas de invitaciones. Momentos de retención. Muchas veces lo que pasa es que pagan la nómina el último día del mes. Lo pagan y, sin embargo, existe un diferimiento y por alguna razón se expide el CFDI el primer día del siguiente mes o viceversa, se emite el CFDI en el mes y por alguna razón se retrasan los pagos y finalmente caen hasta el siguiente mes. Y aquí empezamos con un tema de momentos de la retención. Recordemos que se tiene que hacer una retención para la nómina, pero esa retención tiene que ser en el momento del pago. ¿Qué está cuestionando la autoridad hoy en día? Está cuestionando justamente ese diferimiento. Te dice, yo veo que tú expediste un CFDI de nómina ahorita en noviembre, pero no me coincide con lo que me declaraste como retenciones. Ah, no, es que la retención la realicé desde octubre, porque la dispersión de la nómina la hice el 31 de octubre, pero expedí el CFDI hasta ahorita en noviembre. Ah, no. Pues tiene que cuadrar, a juicio de la autoridad tiene que cuadrar, están recibiendo muchísimas, las cartas de invitación vienen plagadas de este tipo de inconsistencias por momentos de las retenciones. Tengamos cuidado. Y dicho sea de paso, hablando de retenciones, recordemos que si nos vamos, y ahorita hablaban de temas penales, si nos vamos al 109 del Código Fiscal, que habla del delito de defraudación equiparada, establece, y ahí sí te dice que es un delito de defraudación equiparada, cuando no enteras las retenciones efectuadas en los plazos señalados por las disposiciones. Es delicado el momento de las retenciones porque es un supuesto penal adicional a que es una responsabilidad solidaria. Hoy más tarde Sergio me parece que es el que hablará de temas de responsabilidades solidarias. Entonces, cuidados también con los momentos de la retención para los CFDIs de nómina. Complementos, bueno, ya hablamos. Ahora, reforma, ahorita hablaban de la reforma, alguien por acá hablaba de la reforma. ¿Qué se incorpora en la reforma? ¿Qué es importante tomar en cuenta? Pues esta famosísima fracción novena que te dice básicamente que como parte de los requisitos de los FDIs, estos deben de amparar operaciones reales o actos jurídicos verídicos. Si no lo amparan, se presume que serán falsos. Toma relevancia lo que decía Eduardo hace rato, ¿por qué le dan esta connotación de ser falso? Yo creo que fue para corregirle la plana al constituyente, porque como ya nos explicaron, dejó mal redactado el 19 de la Constitución para efectos de la prisión preventiva oficiosa y te decía que solo era punible cuando hubiera comprobantes fiscales falsos. Entonces me parece que corrigiendo un poco la plana es que le dijeron, bueno, ¿qué entiendo por comprobantes fiscales falsos? Y alguien preguntaba, oye, ¿ya se extiende o se da la definición? Sí, ya se define. Y comprobante fiscal falso es aquel que no ampara una operación jurídica verdadera o existente, un acto jurídico que no es real. ¿Qué pasa? A raíz de esto, ¿qué se está añadiendo? Se está añadiendo esta facultad sumaria. Por si no fuera suficiente el 69B, que ya todo el mundo conoce, los CEFOS, los CEDOS, ¿qué está incorporando la autoridad? El legislador le está otorgando la posibilidad de iniciar un proceso sumario. ¿En qué consiste? Llegan y también hacían ahorita una pregunta de qué se tiene que probar. Recordemos que el 69B sí te dice que cuando la autoridad puede presumir que un comprobante fiscal ampara operaciones inexistentes. Te dice básicamente cuando se expide y no tengas el personal, la infraestructura, la capacidad material directa o indirecta para prestar el servicio o enajenar el bien. Aquí no, se está incorporando el artículo 49 bis, que como decía, se da esta facultad sumaria y te dice, va a llegar la autoridad y cuando te notifique, te va a decir el motivo del por qué presume que estás expidiendo comprobantes fiscales falsos. ¿Qué puede presumir? Lo que quiera, no especifica. Mínimo en el 69B sabíamos que teníamos que tener ciertos requisitos, esta capacidad tener que demostrar, pero aquí te dice que lo que ellos presuman va a ser suficiente para motivar ese inicio de facultad de comprobación. Ahora, ¿qué pasa? Inicia este procedimiento, que puede durar máximo 24 días hábiles y por eso se habla de que es un sumario. En ese momento te tiene que decir, como decía, cuál es el motivo. Y desde ese momento quedan restringidos tus sellos digitales, tú como emisor de los comprobantes. Y no tienes posibilidad de irte a la aclaración del 17H bis
para que te los restituyan al día siguiente. No aplica, es decir, vas a tener restringidos los sellos mientras dure este procedimiento. Te van a dar 5 días para proporcionar la información. La autoridad tendrá su plazo de 15 días para revisarla y una vez que llegue a la conclusión, va a expedir, tendrá 45 días hábiles para emitir el oficio calificando si desvirtuaste o no desvirtuaste. Si no desvirtuaste, en automático te va a cancelar los sellos. Ahora, ¿qué pasa? Habla y dice la reforma, dice que de manera general se entenderá que los comprobantes fiscales no tuvieron efectos fiscales. Y aquí revive un viejo debate que tuvimos en su momento con el 69B. ¿Cuáles comprobantes? De entrada, en el 69B recordemos que cuando le notifican al EFOS presunto este oficio de presunción de inexistencia de operaciones, le dicen, yo presumo que el comprobante fiscal 1, el 5, el 25 y el 14 amparan operaciones inexistentes. Ahí sí califican y te dicen cuáles son comprobantes muy específicos. Y en ese momento teníamos el debate como gremio de decir, los efectos de dejar, o más bien el alcance de dejar sin efectos los comprobantes fiscales tendrían que ser solo de los que estás calificando, autoridad, no tendría que ser de todos. Prodecon sacó un criterio y diciendo este punto, diciendo, no, sí, oye, sí, es que no podría ser todos, porque si tú solo estás analizando 4 y el contribuyente expidió 5,000, parecería un tanto injusto que califiques o descalifiques 5,000 cuando revisaste 4. Bueno, aquí vuelve a surgir el tema, nada más que aquí, como les decía, cuando te notifiquen, van a decir de manera presunta los motivos del por qué considera que emites comprobantes fiscales falsos. Yo no estoy tan seguro que para esta facultad la autoridad vaya a especificar qué comprobantes. Yo creo que te van a decir una presunción genérica. Y entonces, cuando hablamos del efecto, sí creo que todos los comprobantes fiscales van a quedar sin efecto, todos los que hayas expedidos. Y aquí ni siquiera va a estar ese punto de debate. Ahora, ¿qué pasa para el receptor? Ojo, para el receptor lo que dice la disposición nueva, se publicó justo hace una semana, lo que te dice es que tendrás 30 días naturales, ya ni siquiera hábiles, naturales, para presentar tus complementarias. Aquí ni siquiera te dan oportunidad de presentar pruebas. En el 69B sí hay el plazo para que acredites materialidad. Aquí no, aquí te dice 30 días naturales para que presentes las complementarias. ¿Qué pasa si no? Empezamos 17 chevis, te restringimos sellos. ¿Qué hacemos? ¿Qué tendríamos que hacer? Bueno, yo veo 3 posibilidades de defensa. Primera, existe la posibilidad desde ese momento que te lo apliquen de corregirte. Presentas las complementarias y luego vas y buscas solicitar un pago de lo indebido, te lo van a negar, pero pues ahí tendrías que demostrar que sí hubo materialidad. Segundo, simplemente no presentas las complementarias, vas a iniciar 17 chevis y ahí presentas en la aclaración tu documentación para demostrar la materialidad. Oye, el 17 chevis está diseñado para que tú demuestres materialidad dentro del proceso aclaratorio. Creo que es debatible, yo desde luego no lo dejaría de intentar. Si alguno de mis clientes me dice, ¿sabes qué? Es que no me voy a corregir y no voy a presentar complementarias. Bueno, pues intentemos presentar la evidencia en el 17 chevis. Oye, ¿qué pasa si te dice la autoridad que en el 17 chevis que no fue suficiente? Bueno, pues ya pasará, te cancelarán los sellos y después, hasta después de cancelados los sellos, te puedes ir a pelear al juicio. ¿Quién va a poder operar? Y ahorita decían, ¿quién va a poder operar con los sellos cancelados durante la etapa o la vida de un juicio? Es un camino muy difícil, por eso no descarten la posibilidad de tener que recomendar presentar las complementarias, porque esto es pensando en que subsista la empresa. Técnicamente y jurídicamente podremos tener o no la razón, pero pues hay que privilegiar la continuidad de la empresa. Entonces, ¿quién va a pelearse con los sellos cancelados? Ojo ahí, difícil. Y también no perdamos de vista que si alguien le está prestando la facturación o está facturando por cuenta de otro, ese también puede luego estar en problemado y ser considerado como un EFOS acorde con una de las últimas reformas del 69B. Ahora, ¿qué otro escenario podríamos tener o combinado con estos dos? Yo creo que esta disposición notoriamente es inconstitucional porque no te permite defenderte. Si te obliga por una actitud imputable a un tercero, que es tu proveedor, a corregirte sin tener posibilidad de defensa, ahorita hablaban del debido proceso y de los derechos humanos, yo creo que sería cuestionable. Yo creo que sí podríamos estar pensando en un amparo indirecto con motivo de la aplicación de esta norma y estar buscando la inconstitucionalidad. Se los dejo para que cada quien saque sus conclusiones. Un punto importante, se está adicionando el 29A bis. ¿Qué te dice ese 29A bis? Te dice,
no importa en qué facultad esté la autoridad, es decir, no importa si está en una facultad de gestión, en un proceso de evolución, en una carta de invitación, en una facultad de comprobación, no importa qué tipo de facultad esté utilizando, te dice que la autoridad podrá realizar la presunción que considere respecto de comprobantes fiscales, dándonos a entender que lo calificará como un comprobante fiscal falso y en consecuencia determinará, y lo dice así, determinará lo que sea, lo que corresponda. Ojo, no necesita, y lo aclara en ese artículo, no necesita haber agotado este procedimiento que ya de por sí es sumario, ni siquiera necesita agotarlo, es decir, puede que todo esto que estamos hablando quede en una mera letra muerta porque la autoridad podrá determinar las mismas consecuencias sin necesidad de agotar este procedimiento. Ya veremos si lo utiliza o no lo utiliza. Hablando de comprobantes fiscales, otra de las recomendaciones de Prodecon, identifica los riesgos para con clientes y proveedores. Pues bueno, ya hablamos bastante de los proveedores, ¿no? Creo que está claro que hay que estarlos monitoreando porque la actitud de un proveedor definitivamente nos puede afectar. Pero también hay que estar monitoreando los listados para los clientes. Y me dirán, ¿pero los clientes por qué? Bueno, si uno de mis clientes está listado como un proveedor que tiene créditos fiscales firmes o créditos fiscales no garantizados, ¿qué puede pasar? La autoridad puede iniciar sus facultades de cobro. Y como parte de sus facultades de cobro, ¿qué puede ser? Pues le puede congelar las cuentas bancarias. ¿Cómo me va a pagar? ¿Cómo me va a pagar mi cliente si tiene las cuentas contables congeladas? Ahora, ¿qué otra cosa también puede pasar? La autoridad, como parte del PAE, puede embargar la cartera de créditos de los clientes. ¿Qué es esto? Quiere decir que todos los adeudos que estén pendientes de cobro se los queda el SAT y va y le notifica a esos clientes de este proveedor y le dice, oye, veo que le debes a fulanito, le debes X cantidad. Te aviso que me lo tienes que pagar a mí. Y si se lo pagas directamente a esta persona a la que le debes, luego yo puedo repercutir contigo y vas a tener que pagar doble. Y si no, inicio PAE ahora contra ti. Entonces, ¿por qué es importante también estar monitoreando a nuestros clientes? Pues que no caigan en esta situación y luego tengamos ahí algún crédito incobrable. Que dicho sea de paso también es otro dolor de cabeza porque como saben, para hacerlo deducible, hoy en día ya tenemos que presentar todo el juicio y hasta la obtención de la sentencia o resolución definitiva. Ya no es como antes, que bastaba simplemente con iniciar un proceso ya de reclamo, un proceso vía judicial. ¿Qué siguiente obligación tenemos que estar atendiendo? Pues las declaraciones de impuestos, creo que todo el mundo sabe que estas declaraciones se presentan, algunas definitivas, algunas provisionales, tratándose de renta, pagos provisionales cada 17, se presenta de manera anual. Para IVA, pues igual, cada mes. Dictámenes o DICIF. Los dictámenes hay que presentarlos el 15 de mayo y en sustitución se puede presentar el DICIF. ¿Qué creo que es importante tomar en cuenta? Si estamos teniendo operaciones con partes relacionadas extranjeras y queremos hacer uso o echar mano de los convenios para evitar doble imposición y tener tasas de retenciones preferenciales y demás, y estoy obligado a dictaminar, pero no presento en tiempo mi dictamen, puedo perder la posibilidad de aplicar los tratados para evitar la doble tributación, aunque sean en beneficio de la persona extranjera, porque finalmente la retención es en su perjuicio o beneficio. Entonces, cuidemos si es que traemos de clientes a algún grupo multinacional el debido cuidado para la presentación del dictamen. Ahora, recordarán también que hace tiempo, hace algunos años, se incorporó la obligación a cargo de los dictaminadores en la medida en la que detectaran la posible comisión de un hecho delictivo, que lo tenían que reportar al SAT. Esto fue analizado y se declaró inconstitucional porque lo decían, un contador no tendría por qué tener la posibilidad o la capacidad de determinar si se comete o no un delito fiscal, porque finalmente la comisión de un delito, y ahorita nos hablaba Eduardo, necesita de una serie de calificativos, de que exista dolo, etc. Bueno, ahora lo están sustituyendo y lo que dicen es que si existe, si logran identificar la comisión de alguna infracción, ya no un delito, sino que no se esté cumpliendo correctamente, lo tienen que reportar. Digo, está un poco sobreentendido, pero se modificó esta obligación. Ahora, no solo son estas declaraciones, sino también hay declaraciones informativas. Tenemos la DIOT, cuidemos la DIOT, tenemos las de partes relacionadas, para efectos del local file se presenta, para efectos del country by country y del master file, perdón, se presentan el 31 de diciembre,
tenemos, por ejemplo, hace rato hablábamos de préstamos, si recibimos préstamos del extranjero, conforme al artículo 76, lo tenemos que reportar el 15 de febrero del año siguiente, lo mismo tratándose de fideicomisos. Y tratándose de operaciones relevantes, que ya tiene varios años la disposición, recordemos que se presenta trimestralmente, conforme a las diferentes obligaciones del formato 76. Prodecon, ¿qué nos recomienda? ¿Qué nos sigue recomendando? Bueno, hay que estar cuidadosos de facultades de gestión, de comprobación y de cobro. Ya hablamos ahorita a muy grandes rasgos de las facultades de gestión. No quiero entrar a comprobación porque mi buen amigo Luis ahorita nos va a exponer qué es lo que suele pasar en la práctica cuando la autoridad nos inicia estas facultades de comprobación y las de cobro. ¿Qué es importante tomar en cuenta de cobro? La reforma, y ya nos adelantaban ahorita un poco, la reforma a la Ley de Amparo, al Código Fiscal y Ley Orgánica del Tribunal Fiscal, señala que si te fuiste a impugnar un crédito fiscal y lo perdiste, la autoridad te lo va a ir a cobrar. Y ahora, si te lo van a cobrar, ya no es procedente ni el recurso ni el juicio. ¿Qué te queda? El amparo indirecto. Pero cuando procede, ya no procede como antes desde que llegan y te notifican la orden de cobro. Ahora va a proceder solo cuando ya está la convocatoria a remate. Cuestión práctica. ¿Y qué pasa si no tengo embargado el bien? Si el PAI no es para que el bien embargado vaya a ser rematado. ¿Me quedo sin defensa? Cuestión práctica, ahí también analicemos una posible inconstitucionalidad porque nos dejan sin defensa ante una posibilidad de cobro. Importante, lo que sí adelanto, y ahorita lo platicaba justo con Luis, que están incorporándose dentro de la documentación con motivo de la reforma. El 48 se está modificando y te dice, 48 hablándose de revisiones de gabinete, te dice que la autoridad ahora va a tener la posibilidad de solicitarte la información financiera y la trazabilidad económica en el orden y con la metodología que considere necesaria para poder llegar a sus conclusiones. Hay precedentes de que te hablaban de que es ilegal que te pidieran estas famosas integraciones especiales o la documentación con los colorcitos y en el acomodo que quiere la autoridad. Bueno, ahora parece que te van a poder pedir toda esa trazabilidad financiera. Por eso retomamos, es muy importante tener la documentación de todas tus operaciones porque la autoridad te los va a poder pedir. ¿Qué pasa si ya estamos en una situación donde tenemos que garantizar? Un poco tomando en cuenta, si ya te determinaron un crédito fiscal, normalmente una de las principales defensas será vámonos a recurso porque tenemos la posibilidad de aportar pruebas y aparte no garantizar. Bueno, ese beneficio de la no garantía se eliminó, ahora ya se tiene que garantizar. Por disposición de la ley de ingresos, tenemos en el transitorio 30 te dicen tendrás 6 meses para garantizar, o sea, sí tienes que garantizar, pero tienes un plazo de 6 meses. Recordemos que la ley de ingresos es de carácter anual. Si los legisladores del siguiente año amanecen de malas, quitan el beneficio, simplemente no lo incorporan. Así que, como queda en código no tenemos ya ese beneficio, esa cobertura de no garantizar. Ese plazo de 6 meses es temporal, al menos de momento. ¿Cuál es el orden de prelación hoy en día? Tenemos que el primer orden de prelación es, tenemos que garantizar a través de un billete de depósito. ¿Qué es esto? Literal, tienes que ir al Banco del Bienestar, pedir que te emitan una línea de crédito, una línea de captura, y hacer la transferencia. Te van a dar tu billetito. Oye, tengo un crédito fiscal de 100 millones, no tengo tanto dinero. Te dicen, no importa, en todos los casos tienes que ofrecer primero tu billete de depósito. Si no puedes, ya tu capacidad económica se ve excedida, perfecto, pasamos al segundo, pero lo tienes que demostrar, tienes que comprobar que verdaderamente no tengas capacidad económica. Y habla de capacidad económica. Para el billete de depósito me parece que la redacción es incorrecta, tendrías que demostrar que no tienes liquidez, porque puedes tener capacidad económica, pero no liquidez, que son dos cosas distintas. Pero vamos pensando que logras demostrar que no puedes solicitar un billete de depósito por más de 20 millones para cubrir estos 100. Tienes que pasar al segundo, que es una carta de crédito, que es emitida por una institución financiera autorizada por el SAT y, bueno, en ese caso, si no te la quieren dar, muchas de las cartas de crédito y muchas de las instituciones financieras ponen requisitos complejos para autorizártela, inclusive montos mínimos. Si no te la quieren dar, pues igual tienes que demostrarlo. ¿Cómo? Pues yo creo que tendrías que demostrar las negativas. Pues presentas una solicitud, te la niegan, yo creo que eso tendría que ser suficiente. Pasamos ahora sí con prenda, hipoteca, luego pasamos con la póliza de fianza, luego responsabilidad solidaria y hasta el último el embargo de la negociación. Esas son hoy en día el orden de prelación para las garantías. ¿Qué otra cosa recomienda Prodecon?
Recomienda estar pendientes de los diversos programas de regularización. En la Ley de Ingresos de 2025 se incorporó un programa de condonación o reducción de multas siempre y cuando no tuvieras más de 30 millones de pesos de ingreso. Estas multas no son para todas las multas, son para multas que no estén relacionadas con omisiones de pago. Pero fue tan exitoso este programa que para 2026 incorporan pero ampliándolo ahora a 300 millones. Obviamente buscan llegar a una mayor cantidad de contribuyentes para que hagan uso de este beneficio y se puedan haber reducciones. Hay reducciones también a nivel estado, apenas hace como 2 semanas se publicó para Yucatán, no, hace un par de, pues sí, como 2 semanas. En Yucatán se están otorgando diversos programas de regularización igual de multas que van desde el 50, 80, 100% de condonación, dependiendo tanto del momento en el que estés, el ejercicio revisado, etc. ¿Qué otra cuestión es importante tomar en cuenta? Bueno, ya estamos, hablaban ahorita de la reforma del Poder Judicial, la independencia de los tribunales, de los juzgados. ¿Qué pasa si nos quedamos ante un estado de incertidumbre en cuanto a la parcialidad de nuestros tribunales? ¿Qué podemos hacer? Bueno, existe el proceso de mediación a nivel nacional, que son estos medios alternativos de solución de controversias. Tienen apenas mes y medio que se publicó en la página del Tribunal Fiscal ya el acuerdo en donde entran en funciones. Creo que es muy prematuro, y de hecho no por darle publicidad a la revista, pero bueno, ahí hay un artículo que escribimos y que habla un poco de los retos, de las oportunidades. Creo que es prematuro. Parte de los retos que nos encontramos es que la autoridad va a autorizar la tramitación de este medio. Si la autoridad dice no, yo no estoy de acuerdo en subirme al medio alternativo, simple y sencillamente no procede. También los terceros, si traemos determinación de PTU adicional en el crédito fiscal, los trabajadores podrán decir yo no me quiero subir y listo, no procede. Hay una serie de cuestionamientos. La autoridad, conforme está el reglamento hoy en día, ¿tiene o no tiene facultad? Parecería que sí hay facultad para el jefe del SAT y las administraciones centrales, las desconcentradas debatibles si pueden o no, de momento, conforme está redactado el reglamento, entrar a estas mediaciones o a estos medios alternativos de solución de controversias. Pero vamos pensando que no es posible. ¿Qué otra alternativa tenemos? Bueno, tenemos los mecanismos internacionales, tenemos los MAP, que son estos procedimientos amistosos para solución de controversias que están previstos en los tratados para evitar doble tributación. Naturalmente estos son cuando sean operaciones transfronterizas y que sean con partes relacionadas o con empresas en general que estén ubicadas en una jurisdicción con el que México tenga suscrito alguno de estos 60, hay 60 convenios para evitar doble tributación actualmente vigentes. ¿Son útiles? ¿No son útiles? En mi experiencia sí suelen ser útiles, no siempre, a veces son tardados, pero apenas hace 2 días el SAT publicó un comunicado diciendo que la OCDE los premió porque ganaron el primer lugar con menor rezago de tramitación de MAP en el mundo. Tengo otros datos. Y también tratándose de los APAS, que son en materia de precios de transferencia, dice que ganaron el segundo lugar para mejorar la eficiencia en su tramitación. En el despacho tenemos APAS de más de 7 años. Cuando yo vi la nota dije, pues, ¿a quién le están tramitando? No sé si bajaron de 10 años a 7 y ahora ese es el gran logro, pero bueno, según la autoridad, tanto los APAS, los VAPAS que son bilaterales y los MAP, caminan fabuloso. Yo recomiendo sí explorar la posibilidad, sobre todo, honestamente sí veo que cuando llevamos las negociaciones a instancias internacionales con las agencias tributarias de otros países, suele flexibilizar la autoridad su postura, y más que flexibilizar, ahora sí se ponen a debatir más técnicamente. Ya la solución práctica es otra cosa en lo que llegan las dos administraciones de las dos jurisdicciones, pero sí ya empiezan a debatir temas técnicos más concretos respecto de si una estructura realmente tiene que tributar o no, y no solamente de que no recabaste un comprobante o que el comprobante no es suficientemente claro o que el papel de trabajo tenía una coma de más. Llegamos ya a la muerte de la empresa, la cancelación del RFC. Creo que para nadie también es sorpresa que es un dolor de cabeza intentar cancelar el RFC. Las fichas de trámite de la 81 a la 86 de código habla de las diferentes formas en que existe para poder cancelarlo, y bueno, en 2020 se empezó a rechazar la cancelación de la inscripción de los RFCs porque te empezaron a exigir que a través de una miscelánea te exigían que lo declarado y lo facturado sean coincidentes.
En ese momento se fue a litigio, se fue hasta la corte y hubo una jurisprudencia diciendo eso no dice la ley y esa ficha de trámite es inconstitucional porque viola el principio de subordinación jerárquica y reserva de ley. Perfecto, ¿qué hicieron? Reestructuremos el 27, 4 apartados, hoy en día en el apartado D, creo que es la fracción novena, ya se incorporó, entonces es la solución que encontraron. Hoy en día, adicionalmente, se incorporó esta famosísima, tratándose de fusiones, la famosísima ficha de trámite, la 316 de código, que es una revisión previa. Tienes que demostrar antes de solicitar, la cancelación del RFC, de presentar tu ficha, la 86, tienes que presentar la 316 y demostrar que estás al corriente de tus obligaciones fiscales, que básicamente tienes lo declarado, lo facturado, está correctamente, que empatan, ¿no? Entonces, eso es un trámite complejo. Se acaba de analizar la constitucionalidad de esa ficha hace par de meses. En el primer proyecto decía que sí había un tema de inconstitucionalidad, sobre todo por los plazos. Se acaba de resolver y dijeron no, sí es constitucional. ¿Por qué? Porque te permite que haya una suspensión durante la tramitación de la 316 e inclusive te da un plazo de 10 días por si la autoridad te requiere. Entonces, ¿por qué es importante esto? Porque recordemos que para que lo que dispone el artículo 14b del código, si vas a tener una fusión y no quieres que sea enajenación esa fusión, necesitas presentar los avisos dentro del plazo de un mes. Antes de la presentación de ese aviso tienes que ir a esta 316. Entonces es importante cuidar los plazos porque de lo contrario se detona enajenación y depende de qué traía la empresa fusionada, que pueda existir ahí un riesgo de alguna enajenación grande y una tributación grande. Responsabilidad solidaria y delitos fiscales, porque la pregunta básica, y ahorita no me acuerdo quién hacía una pregunta muy interesante, ¿qué pasa si no puedo cubrir mi crédito fiscal? Muchos empresarios a nivel nacional e internacional te hacen la pregunta, ¿pueden venir tras de mí? ¿Pueden venir sobre los accionistas? La respuesta es, tal vez, depende y ya nos decían si caes en una serie de comisiones para ganar una responsabilidad solidaria o un delito fiscal. No quiero meterme mucho en responsabilidad solidaria porque Sergio más tarde les va a hablar sobre esto con mucha más profundidad y ya nos hablaron ahorita de delitos fiscales. Pero es que sí quiero comentarles y anticiparles, y ayer le decía en la cena a Sergio que se los iba a anticipar. Hablábamos desde el primer de los bullets de estas dos laminitas, les decía, ¿cuánto vamos a participar en el capital? Ojo, normalmente todo el mundo entiende que la responsabilidad solidaria de un socio y accionista es hasta por el monto de la aportación. Sala Superior emitió un criterio que dice, no, lean bien el texto del 26. Lo que te dice es que la responsabilidad solidaria es por la participación, no aportación, participación. Y en consecuencia la responsabilidad solidaria va en función a tu porcentaje. Si tú tienes el 50% del porcentaje accionario, significa que eres 50% responsable solidario de la deuda. No quiere decir que como aportamos 50,000 en la inicial, respondo hasta por 50,000. No, significa que eres el 50% responsable. Ese es el criterio de Sala Superior. Ojo con la responsabilidad solidaria. ¿Qué otro tema de responsabilidad solidaria es importante? Insisto, ahorita mencionaban de qué pasa si no me pueden cobrar el crédito fiscal. ¿Qué es lo que muchos luego se imaginan? Pues tengo una empresa, me van a determinar un crédito fiscal, ¿qué hago? Empiezo a desmembrar la empresa, mando mis activos, mando mi personal, mando todo a una nueva empresa y cuando me vengan a cobrar pues ya no voy a tener nada, voy a hacer un cascarón y que se queden con la empresa. Ojo porque el artículo 26 desde hace muchos años establece que hay responsabilidad solidaria cuando haya la transferencia o enajenación de un negocio. Solo que en 2022 se amplió el catálogo y se incluyeron una serie de fracciones para determinar cuál es el alcance de la transmisión de un negocio. Ayer lo platicaba con Orlando en la cena también. ¿Cuáles se encuadran? La transmisión total o parcial de los activos que sean necesarios para operar. También, si la totalidad de tus proveedores hay una transferencia o de tus trabajadores, es decir, si a juicio de la autoridad básicamente lo que estás haciendo es disfrazando una empresa con otra, le estás transfiriendo todo el negocio, no importa que no exista un contrato de enajenación del negocio, ellos pueden presumir que se dio esta situación y en consecuencia determinar responsabilidad solidaria. Ya con esto termino. Todo esto que les acabo de contar ahora multiplíquenlo por 32. ¿Por qué? Porque a nivel local los impuestos locales y municipales tienen una regulación, cada uno independiente. En muchos se parece,
pero cada uno tiene ciertas regulaciones, ciertas especificaciones y cumplimientos diferentes. Cada legislación, cada estado tiene su ley de ingresos, su código fiscal, su ley de hacienda municipal. Es una infinidad, cada legislación tiene uno. Cada legislación tiene sus propios estados. Aquí les puse una laminita solo para que pudiéramos identificar qué tan variado puede ser. Están de moda los impuestos ecológicos, todo el mundo pregunta qué es, cómo se come. Bueno, son impuestos que se supone que son para resarcir el daño contaminante que una empresa puede tener en el medio ambiente, y hay por distintos casos: emisión de gases a la atmósfera, contaminación de aguas, extracción de minerales, etc. Aquí solo les puse los que están vigentes hoy en día. Hay estados en donde hay 5, hay estados en donde hay 1. En el caso de Veracruz ni siquiera tiene contemplados estos impuestos ecológicos. Entonces, todo lo que acabamos de platicar, reproduzcanlo por 32, y ese es el nivel de preocupación que tendríamos que tener. ¿Qué normalmente no saben de obligaciones a nivel local? Muchos estados contemplan los dictámenes. Se excluyen algunos impuestos como el impuesto sobre nómina, pero hay muchos otros impuestos que sí contemplan la obligación de tener un dictamen. Entonces, y la emisión del dictamen tiene que ser por un dictaminador avalado por la autoridad local. O sea, no es lo que muchos de ustedes serán los contadores públicos inscritos, es una certificación diferente. Entonces, ojo con las obligaciones a nivel local, porque también tiene su grado de riesgos y su necesidad de estar verificando que estemos cumpliendo con las obligaciones. Pues eso sería todo de mi parte. No sé si haya dudas o preguntas. Muchísimas gracias, Mario. Tenemos algunas preguntas de la gente que está en línea. Gustavo Méndez nos comenta: por favor, detalle defensa acerca de qué hacer en caso de cancelación de sellos. Si explica que el 17H bis no me va a ayudar a que levanten la sanción. Es decir, si estamos en esa situación. Ojo, no te sirve si encuadraste en la nueva disposición, en la del 49 bis. Esa sí te dice, si te restringen los sellos porque la autoridad está presumiendo que emitiste comprobantes fiscales falsos, ahí sí no tienes defensa. O sea, mientras dure esta facultad sumaria, que son 24 días hábiles, no puedes solicitar que te restituyan los sellos. Tratándose de otro supuesto, es decir, si te restringen sellos por cualquiera de los supuestos del 17H bis, ahí sí desde luego puedes solicitar la aclaración. Te los tienen que restituir en el plazo de 24 horas según la ley, aunque tardan un poquito más en la práctica, y continuar con el proceso aclaratorio. La imposibilidad de solicitar la aclaración es solo si caes en la nueva facultad del 49 bis. Sí, y precisamente, y esta ya es pregunta mía, uno de los temas con los cuales la Corte justificó el artículo 69 fue que te daban un derecho de audiencia, es decir, que te podías defender. En el caso de las personas que hayan dado efectos, vamos a pensar que a un proveedor ya transitó por este tema de la nueva facultad y ya lo listaron como facturero, aquellas personas que hayan dado efectos fiscales a esos comprobantes, no veo que se les esté dando un derecho de audiencia. Ese derecho de audiencia sería a través del procedimiento de aclaración de 17H bis, cuando en principio lo que es el 17H bis es demuéstrame que no estás en el supuesto. Entonces, correcto. Aquí yo no veo que haya un derecho de audiencia específico. Estoy de acuerdo y retomo mi comentario. Creo que puede ser inconstitucional la disposición. Ok, entonces la defensa sería amparo. Sí, a ver, como les decía, yo creo que hay 3 formas. Si ya estás en ese supuesto, presentas las complementarias, solicitas el pago de lo indebido y ahí presentas la información. 2, no presentas complementarias, te van a restringir los sellos tú como receptor y ahí presentas dentro de la aclaración, que coincido contigo. Si está diseñado o no, creo que es debatible y podríamos caer en esta misma conclusión que es no, pero paralelamente presentaría el amparo indirecto, desde luego yéndome por la inconstitucionalidad. Buenísimo. Con motivo del primer acto de aplicación. Recordemos, es un primer acto de aplicación, porque si no perdemos la posibilidad. De acuerdo. Jaime Ochoa pregunta, ¿qué es capacidad económica? Porque solamente se define normalmente en temas de alimentos, pero en el caso de la operación de garantías no queda tan claro. Correcto, y esto podríamos concatenarlo desde ya hace tiempo, tanto en la ley de amparo como en la ley contenciosa, en la ley federal de procedimiento contencioso administrativo. Para efecto de la garantía te otorga la posibilidad de solicitarle al magistrado instructor que se reduzca el importe a garantizar, demostrando que supera el crédito fiscal tu capacidad económica. ¿Cómo se ha entendido esto en la práctica?
te piden básicamente documentos como los estados de cuenta bancarios, pero como les decía, eso demuestra liquidez, no capacidad económica. Te piden tus estados financieros para ver tus activos, te piden tus declaraciones presentadas, te piden una serie de cuestiones para ver e intentar demostrar verdaderamente de tu estado de posición financiera cuáles son verdaderamente tus activos, y esto, desde mi punto de vista, es lo que la autoridad califica si tienes o no, la autoridad calificará, los tribunales hoy en día califican si tienes o no capacidad económica. Muchísimas gracias, Mario. Y esta última pregunta ya parecería una consulta directa. Vamos a ver qué tal podemos sacar. Dice Patricia Barrón: actualmente en una auditoría de Hacienda me desconoció el DTA de importaciones deducible como costo de ventas. Igual me rechazó el IVA acreditable pagado en pedimento. Dice que solo se considera el pedimento rectificado, deja sin efectos el primer pedimento. Y por otro lado tiene un proveedor que no le puedo facturar 4 millones desde mayo porque tiene los sellos cancelados y no le expidió complementos de pago tampoco. Entonces, ¿alguna recomendación para Patricia? A ver, sí, son muchas cosas. A ver, respecto al proveedor que no le puedes facturar, pues podrías emitir, no sé, ahí cuál es su operativa. ¿Puede facturar y está en posibilidad de facturar al público en general? El control lo podría hacer. Si no fuera el caso, bueno, pues no sé, ahí tendríamos que ver si se podría presentar alguna queja ante Prodecon para decirle: oye, autoridad, yo quiero facturar. Normalmente es al revés, ¿no? Pero aquí es: yo quiero facturar, ¿cómo le hago? ¿O a quién le facturo? Y del otro punto de los pedimentos, entiendo que le están rechazando el costo de ventas de los pedimentos porque hubo una rectificación. A ver, si rectificaste un primer pedimento, claramente no podrías darle el efecto a los dos pedimentos. Ahí creo que la autoridad tendría razón. No, entendí así la pregunta. Es decir, si pudiera darle el efecto a los dos, creo que ahí tendremos que analizarlo. Pero bueno, sí. Ahí sí, se me hizo muy específica, sí. Pero bueno, yo creo que Patricia, al ratito, si compartes tus datos de contacto, pudiera ponerse en contacto. Para conocer como los detalles muy específicos. Muchísimas gracias. No sé si hay más preguntas. Pues parece ser que no. Sí, vamos a la entrevista cortita. Muchísimas gracias, Mario. Mi estimado, los dejaste a todo el mundo pensando. En un breve resumen, ¿cuál sería el top 3 de recomendaciones de compliance o qué es lo que tienen que tener cuidado específicamente, especialmente? Porque vimos una lista muy grande de recomendaciones, pero me imagino que debe haber algún tipo de prelación que nos pueda ayudar a establecer cuáles son las prioridades. Yo les diría, como primer lugar, documentar todas las operaciones y ser cuidadosos de las documentaciones, cómo la hacen y cómo van agendando y guardando su defense file. ¿Por qué? Los contratos ya sabemos que no son suficientes, las facturas no son suficientes. Creo que cada vez toma más importancia el tener bien trazada la razonabilidad de las cuestiones económicas. Toda la trazabilidad económica hoy en día es importante tenerla, desde cómo se toma la decisión, por qué se toma la decisión, para qué se toma la decisión, cuál era tu expectativa futuro, tus proyecciones. Todas esas cuestiones te pueden ayudar muchísimo ante un escenario de defensa. Tú y yo hemos estado juntos en varios litigios y en varias auditorías y eres partícipe y consciente de que estos tipos de documentaciones le suelen dar mucho sentido, le hacen mucho sentido a la autoridad para efecto de entender las operaciones y en consecuencia poder determinar los efectos fiscales correctos de esas operaciones y no andar presumiendo la existencia de estructuras que tal vez no existen. Entonces, primera recomendación, documentación, mucha documentación y bien guardada. Ahora, segunda recomendación, monitorear siempre proveedores y clientes, como ya dije, y yo creo que como una tercera, estar siempre cuando inicien facultades de comprobación, estar bien asesorados. Desde que inicia una facultad de comprobación hay que atenderla pensando en anticiparnos a lo que quiere la autoridad y qué anda buscando. Hoy en día ya vieron lo delicado que puede llegar a ser llegar a un litigio. Yo siendo litigante lo que les diría es, las reglas del juego es no llegar al litigio. Hoy en día el juego es no lleguemos al litigio y en consecuencia atendamos las facultades de comprobación con mucha diligencia. Muchísimas gracias.
Anteriormente, de alguna manera, la falta de capacidad económica, la insolvencia, no tenía ningún tipo de implicaciones, llegaba la autoridad, trataba de ejecutar, no había contra qué ejecutar y no pasaba nada. Ahora con las facultades de gestión, para efectos prácticos estaremos hablando de una clausura, te bajan sellos y ya no puedes operar. ¿Qué pasa con las obligaciones frente a tus trabajadores? Tienes que seguir pagándoles, emitiendo CFDIs de nómina, pero ya no puedes. ¿Cuál sería la recomendación? Sobre todo tomando en cuenta que la mayor parte de los contribuyentes en México no son grandes contribuyentes que pueden tener grandes estructuras para dar atención al compliance. Entonces, de nueva cuenta, ¿qué es lo que puede hacer el común denominador a la gente ante una situación de estas? O sea, si ya les están determinando un crédito, van por ellos. Sí. Sí, a ver, si es el caso, yo diría no que tienen. No tienen, hay un principio que nadie está obligado a lo imposible, lo único que sería es, recordemos y lo acabamos de platicar, cuidado con que no haya posibilidad de que luego vayan con los socios accionistas a través de responsabilidad solidaria, y si ya están en esa etapa, creo que entonces fallamos en atender las primeras recomendaciones. O sea, desde luego que intentemos evitar llegar ahí atendiendo, ya en su caso en un litigio bien efectuado, porque si llegan a cobrarte, cada vez se reducen tus posibilidades de defensa. Hoy en día les decía, ya no puedes ni siquiera ir a los medios ordinarios, te vas a tener que ir al amparo y de esa manera intentar frenar. Pues Mario, te agradezco muchísimo la participación, creo que de nueva cuenta a todo el mundo los dejaste tomando notas y pensando acerca de cuáles son las áreas de oportunidad en el cumplimiento de sus obligaciones y sobre todo en la gestión tributaria, el poder documentar adecuadamente las operaciones y tener la trazabilidad, las herramientas tecnológicas creo que hoy en día facilitan un poquito la chamba. Hay sistemas que te ordenan la información porque en el transcurso normal de una empresa pues, se genera un montón de información, pero no todo se guarda ni se sistematiza. Entonces, pues muchísimas gracias por las recomendaciones y la participación. Muchas gracias, mi querido Luis.